buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este video avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre unos diminutos personajes de color azul que fueron creados por el guionista y dibujante belga conocido con el nombre de Pello a finales de los años 50 del pasado siglo. Me refiero, como no, a los pitufos. ¡Ahí voy! Los pitufos fueron creados por el dibujante belga Pello y aparecieron por primera vez en la serie Johan y Pierre-Louis. Aunque el personaje de Johan procedía de unas tiras en blanco y negro publicadas en 1946 llamadas Johan, Johan y Pierre-Louis era una serie de aventuras creada a principios de los 50, protagonizada por un caballero medieval en medio de un entorno lleno de elementos fantásticos como brujos, duendes, elfos y reyes. A partir de su tercera aventura larga, Johan se encuentra con Pierre-Louis, un personaje tan carismático que obligaría a retitular la obra como Johan y Pierre-Louis. Pues bien, fue en una de las deliciosas aventuras de Johan y Pierre-Louis que aparecieron por primera vez los pitufos, concretamente en la conocida con el título de La flauta de los 6 agujeros, más tarde renombrada como La flauta de los 6 pitufos, realizada para el semanario Le Journal de Spirou en octubre de 1958. La historia era realmente delicioso y se ocupaba de una flauta que al tocarla podía hacer que las personas bailaran involuntariamente hasta el cansancio. Una flauta mágica creada por los pitufos que se veían obligados a fabricar una nueva para contrarrestar los efectos de esta primera en el mundo de los humanos. El creador de los pitufos fue el dibujante belga Pello, seudónimo del nombre Pierre Cullifort. Pello nació en 1928 en Bruselas y se sintió muy interesado desde siempre por los cómics de gay y las historias norteamericanas que aparecían en revistas como Mickey y Robinson. Huérfano de padre desde los 7 años, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a abandonar sus estudios en Bellas Artes y trabajar como ayudante de proyección en un cine de Bruselas, y más tarde pudo trabajar en un pequeño estudio de animación retocando diversos dibujos. Más tarde también trabajó en publicidad realizando campañas, por ejemplo, para el chocolate Jacks. Pello publicó su primera página en 1946 en Riquet. La primera serie que creó era Pied Tendre, que contaba la historia de un joven amerindio. Creó varias más, aunque el éxito no le llegó hasta la aparición de los pitufos, obra en la que se consagró totalmente, de tal manera que aunque siguió trabajando en las aventuras de Johann Spirou y del gato Pussy, y también creó personajes como Benito Sansón, prácticamente tuvo que abandonarlo todo para consagrarse a los pitufos hasta su fallecimiento en 1992. El nombre de los pitufos en francés era Schtroumpf y al parecer nació así. Durante una comida en 1957, Pello habría pedido a su amigo, el caricaturista André Franquin, que le pasara un salero, pero olvidando la palabra lo habría llamado Schtroumpf. Pásame el Schtroumpf. A partir de ahí seguirían bromeando y decidirían nombrar con esa palabra a los seres azules que protagonizarían el consabido episodio de Johan y Pierre-Louis. Por cierto que su nombre en español se le ocurrió a Miguel Agustín, redactor jefe de la revista Strong, donde fueron publicados por primera vez en castellano en 1969. El nombre al parecer es una mezcla del personaje de Patufet, una figura clásica del folclore catalán, y de una célebre revista infantil de preguerra en catalán. De ahí derivó el nombre de los pitufos, que sin embargo, por cierto, en la revista TVO fueron bautizados como los tebeitos. Por otro lado, los nombres de los enemigos de los pitufos, Gargamel y Azrael, proceden, concretamente Gargamel de la obra de Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, y Azrael del Ángel de la Muerte, Azrael. Tras el éxito de La flauta de los 6 agujeros, Pello introdujo a los pitufos en varias historias más de Johan y Pierre-Louis, como es el caso de La Guerra de las 7 Fuentes, y más tarde su importancia fue tan grande que prácticamente se adueñaron de otros episodios de Johan y Pierre-Louis, como es el caso del País Maldito. En cualquier caso, la primera historia totalmente protagonizada y centrada en los pitufos fue realizada por Pello en 1959, y es la famosísima Los Pitufos Negros, que algunos han visto como un preludio de las historias de zombies. En ella un pitufo es mordido por una mosca, cambia de color
color y se transforma en un monstruo cuyos mordiscos contagian al resto de la población pitufa, que se transforman en una serie de monstruitos peligrosos. Más tarde aparecerían historietas clásicas de los pitufos como El ladrón de pitufos, Los pitufos y el huevo, El pitufo volador y muchos otros como El aprendiz de pitufo, El aeropitufo o El pitufo carpintero, hasta la muerte de Pello en 1992, momento en el que la colección fue continuada por su hijo Thierry Cullifort y los dibujantes Alain de Maury y Jérôme de Cornic. Los pitufos viven en un bosque profundo y oculto en la época del medievo, y aunque a excepción del Gran Pitufo, conocido como Papá Pitufo en España, son prácticamente indistinguibles por el aspecto, es posible diferenciarlos por su carácter y acciones, ya que cada uno de ellos desarrolla una serie de actos de manera muy repetitiva. A este respecto, los pitufos más conocidos serían el pitufo goloso, la pitufina, el pitufo bromista, el pitufo poeta, el pitufo vanidoso, el pitufo perezoso, el pitufo gafotas, el pitufo manitas, el pitufo labrador, el pitufo deportista o el pitufo gruñón. Resulta realmente difícil citar las mejores historias de los pitufos porque hay de todo en ellas y su nivel es tan alto como parejo, pero si tuviera que citar varias de las que han pervivido en mi memoria desde que las leí por primera vez en mi infancia hasta mi relectura ya como adulto, mencionaría las siguientes. Entre ellas aludiría, por cierto, a una realizada por el hijo de Pello que recomiendo a todo el mundo. Me refiero a la mágica Los Pitufos y el libro que lo dice todo, en la que aparece un libro que responde a todas las preguntas de los pitufos y acaba controlando todos sus movimientos, pues nadie hace nada sin consultarle a él y quien lo posee se convierte en el jefe de la aldea. Hecha esta salvedad, y ya centrándome en las historias de Pello, centraría en quinto lugar el Cosmopitufo, centrada en un pitufo que sueña con llegar a las estrellas. En cuarto lugar, la Pitufina, en el que Gargamel compone una mujer pitufa con la intención de provocar la discordia entre los pitufos por sus deseos de seducirla. En tercer lugar, el Pitufo Financiero, donde por una serie de casualidades un pitufo descubre el dinero e implanta un sistema económico capitalista en la aldea pitufa, sembrando el caos. En segundo lugar, Los Pitufos Negros, una obra brutal y naif en la que los pitufos se salvan de convertirse en monstruos de milagro. Y en primer lugar, el Pitufo Rey, una maravilla que pone de manifiesto los peligros del poder despótico. Los Pitufos es un cómic delicioso, una de esas obras eternas que deberían encontrarse siempre entre las imprescindibles de la historia. Sus méritos son muchos, pero en primer lugar destacaría el hecho de que Pello fuera capaz de dotar de una personalidad muy marcada a cada uno de los pitufos, lo que permitía al lector que a pesar de su ingente cantidad pudiera diferenciarlos perfectamente y posteriormente se identificase con uno u otro. Ese sin dudas fue uno de los grandes logros del escritor belga, apuntalar con firmeza los rasgos del carácter de cada uno de los pitufos, puesto que resultaba realmente difícil no enamorarse de cada uno de estos pequeños personajes de piel azul. Pero además esto le permitió llevar a cabo todo tipo de rocambolescas historias en una pequeña aldea sin que el lector se sintiera abrumado por la tremenda cantidad de personajes. Otra cosa que me llama mucho la atención es que todo en los pitufos remitía a su propio nombre. Los pitufos no trabajaban, sino que pitufaban, no se peleaban, sino que se pitufaban, y un problema para ellos era una pitufa. Los pitufos sí tenían su propia jerga, pero eran fácilmente entendibles, totalmente comprensibles, lo que en tiempos en los que los lingüistas y semióticos intentaban establecer nuevos parámetros en las lenguas y el mundo occidental se volvía cada vez más artificial, nos devolvía al primitivismo puro y duro, al sano infantilismo artístico. De algún modo, la forma de hablar de los pitufos era dada, era musical. Todos comprendíamos sus pitufadas instintivamente, como comprendemos un redoble de batería o un riff de guitarra. Los pitufos eran personajes plásticos, personajes que reiniciaban su vida de un cómic a otro sin tener en cuenta el pasado. Entre los pitufos, no importa la situación tan terrible que hubieran atravesado, no existía el rencor. Los pitufos no eran exactamente infantiles, sino que les recordaban a los adultos uno de los grandes aspectos de la infancia, un territorio en el que los odios no se enquistaban ni eran eternos y los prejuicios eran vencidos por la vitalidad. Es muy habitual cuando somos pequeños que odiemos intensamente a un niño o que nos enfrasquemos en una pequeña aventura como si no hubiera mañana, pero también que días después nos reconciliemos con el niño aborrecido, dejemos de lado la fascinación por una excursión y que en definitiva cuente
cuentas nos abracemos de tanto en tanto con los otros muchachos de la pandilla como si no hubiera un mañana y los acontecimientos vividos solo fueran experiencias para hacer más fuerte el grupo, el clan. Esto es algo que ocurría episodio tras episodio en Los Pitufos, provocando el reconocimiento melancólico de muchos adultos que se identificaban con esos gnomos que también como los niños se conocían más por sus motes o apodos que por su nombre real. El legado de Los Pitufos es inmenso. De hecho, desde que se produjo una serie de dibujos animados para televisión, se convirtió en un fenómeno pop de inmenso éxito. Todos saben quiénes son los Pitufos, aunque nunca hayan leído uno de sus cómics. Un pitufo es como un gnomo, un clásico en cualquier jardín y espacio. De hecho, se han ido produciendo películas y diversos productos con el tiempo inspirados en ellos hasta el punto de que Los Pitufos se han convertido en una de las series de cómics más populares de todos los tiempos. Más allá de esto, creo que hay un pitufo en concreto, el Pitufo Gruñón, que en cierto sentido es un precedente de todos los haters que pueden en las redes sociales por todas partes a disgusto con todo y con todos. De hecho, soy de los que piensan que de haberlo creado ahora, Pello lo hubiera denominado el Pitufo Hater y no el Pitufo Gruñón. Prueba en cualquier caso de que el cómic de Pello está muy vivo y de que sus caracteres reflejan bastante bien la esencia de los seres humanos, razón por la que los pitufos continuarán en nuestro inconsciente colectivo durante mucho tiempo. Pues confío que os haya gustado este vídeo avería y que si ha sido así, alguno de vosotros os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear en la medida de mis posibilidades al cómic de Pello, Los Pitufos. ¡Hasta la próxima!